Salmo 122, verso 1. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tome asiento, por favor, en esta mañana. Saludo a los hermanos presentes y también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de WhatsApp, por Facebook y en el canal de YouTube. También los saludamos a todos a la distancia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor bajo el tema volviendo al templo. Amén. Vamos hoy a meditar en esa porción, en este texto que hemos leído, Salmo 122, verso 1, que lo vuelvo a leer para todos nosotros. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí tenemos un texto del salmista David, un texto donde él expresa alegría, gozo por escuchar a los que le decían a él, vamos a la casa del Señor, vamos a la iglesia, vamos al templo. Gloria al Señor. Él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, al templo iremos, a la casa de Dios iremos. Y él dice, y esto me trae a mí alegría, me trae a mí gozo, me trae a mí regocijo de que hayan personas que me inviten a la casa de Dios. Si uno compara lo que dice el salmista aquí con la realidad que sucede en otras personas hoy día, inclusive hasta en cristianos, hasta miembros de iglesias, que a ellos no se les observa en el templo casi nunca, e inclusive algunos van cuando tienen una participación en el púlpito o porque tienen un deber, una participación en cualquier área del culto. Entonces, ese día sí van al templo. Y de que los hay. Yo no sé si usted conoce personas así, pero yo sí conozco personas así. Yo los he visto, y no a uno, ni a dos, abundan. Cuando tienen una participación en el templo, tienen que hacer algo. Entonces, ese día sí van al templo. Otra cosa que he notado en las congregaciones, en el pueblo, a nivel Colombia, donde Dios me ha llevado, es que el día que les toca hacer algo en el culto y ojalá dirigir el culto, entonces ese día es el único día que llegan temprano al culto. ¿Verdad? Eso es una realidad. O sea, ¿por qué digo esto? Porque estamos para enseñar al pueblo de Dios. Estamos para enseñar a la iglesia. No solamente me escuchan los que están aquí presentes, sino también los que me ven en las redes. Detrás de la cámara hay muchas personas que me oyen. Y solamente ellos saben cuál es la condición de ellos. Porque, amado hermano, llegar al templo no debe ser una pesadilla. Como para muchos, venir al templo es un dolor de cabeza. Mire, que digan, llegó el día del culto
mañana hay culto. Y ya hoy, desde hoy lo están pensando, uy, mañana toca ir a la iglesia. Mañana hay culto. Se sienten como obligados, como una carga, ir al templo. Y yo hoy le voy a mostrar a usted lo importante que es ir al templo. Hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. Lo importante que es ir al templo. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, abrir un paréntesis. No estaba en mí enseñarlo hoy, pero lo voy a hacer. ¿Sabe usted quién fue el inventor del templo? Dios. Dios fue el que mandó a construir el templo. De ahí para acá se construyen templos. Israel construía tabernáculos en el desierto, pero a Dios le plació luego decir, ya no más tabernáculo, ahora un templo para que vaya mi pueblo y se congregue, se reúna, que hable conmigo y yo los escucharé, yo los oiré, yo estaré con ellos, yo los quiero ver reunidos. Ese es el anhelo del Señor. ¿Usted no ve que Jesús dijo, para que donde yo esté, vosotros estén conmigo? ¿Usted no ve que el deseo del Señor es tener un pueblo algún día reunido todo con Él? Mientras llegan las bodas del Cordero, mientras llega nuestra reunión absoluta con Él, están los templos en la tierra. Hoy día hay muchos templos y doy gloria a Dios por eso. Porque cada templo que hay aquí en la tierra es un lugar donde la humanidad puede ir a congregarse e ir a adorar y alabar a Dios. Mira, Israel no tiene templo en este momento. Y están pensando en volverlo a construir. Eso se tiene que hacer, eso está profetizado y se debe cumplir esa profecía. El templo de Israel tiene que construirse nuevamente. Pero ahora que no tienen templo, ¿sabe qué hacen? Van al muro de los lamentos. Allá hacen sus plegarias. Allá se dan golpes de pecho. Allá hacen su oración. En el muro, porque no hay un templo. Y nosotros que tenemos templos ahora, casas de oración, dedicadas a Dios, la gente no le gusta ir al templo. Los cristianos se les dificulta asistir a la iglesia. Se les dificulta asistir, llegar temprano. Se les dificulta, gloria al nombre del Señor, buscar a Dios. Porque estamos más ocupados de nosotros y de lo material que del Señor. Gloria a nuestro Dios. Pero aquí tenemos a un hombre, le dije hace un rato, el inventor del templo fue Dios. Dios fue el que inventó, el que planeó el templo e inclusive dio el modelo y las medidas para el templo. Eso lo planeó el Señor. Y el salmista está diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Dios iremos. Iremos a ese lugar. Y me alegro. Mire la expresión, yo puedo ver en David aquí un hombre feliz. Por eso David era tan especial para el Señor. Nosotros no podemos igualarnos o no podemos compararnos y decir nosotros, pero es que de nosotros no se hace memoria como se hizo de David. Pero es que David era un hombre especial, hermano. Cometió sus errores como todo ser humano. Pero ese hombre se arrepentía, pedía perdón y no lo volvió a hacer.
cometió sus fallas, sus errores, sus debilidades, sus flaquezas, tuvo desconfianza del poder de Dios, de la mano de Dios. Dios lo castiga, Dios lo reprende, Dios lo disciplina y vuelve y se endereza. Pero era un hombre que no tenía pereza para ir al templo. Era un hombre que no tenía pereza, sino que se alegraba cuando lo invitaban a culto. Hoy día, lamentablemente, cuando se invitan a muchos hermanos a la iglesia, al ayuno, a la vigilia, a la oración, al culto, hermano, hay hermanos que les da dolor de cabeza. Se ponen a pensar de una vez, mañana toca ir al templo, ya mañana hay culto otra vez. O sea, sienten es una carga, no una felicidad, sino se vuelve como un problema saber que mañana hay culto. Y nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos entender lo bueno que es ir al templo, lo bueno que es estar en la casa de Dios orando. ¿Cuántos se gozaron ayer orando y ayunando? ¿Verdad que se va uno bendecido, contento? Y luego hoy otra vez estamos en la casa de Dios, en lo mismo, sirviendo y buscando a Dios. ¿Cierto que se siente uno feliz, contento? Es algo precioso, algo maravilloso. De pronto a la carne no le gusta, ¿verdad? Porque abstenerse de alimentos, estar en un ayuno, a la carne no le gusta. Y más cuando es un ayuno un poquito largo, de unas cuantas horas. A la carne no le gusta. O de unos cuantos días. Menos le gusta a la carne. Se quebranta, se siente débil. Pero después de que uno termina y ha logrado estar en victoria, en bendición, en la presencia de Dios, hermano, uno después mira y dice, gloria a Dios, aleluya. Y uno ya después mira hacia atrás y dice, no, la verdad era que yo no me esforzaba nada antes. Esos ayunos que yo hacía antes eran muy pequeñitos, eran muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque uno va metiéndose más y más en la presencia de Dios y después quiere más y más, llenarse más del Señor y estar más en la presencia del Señor. Pero bienaventurados ustedes que les gusta, que les agrada, que aceptaron la invitación de venir al templo, de venir al ayuno, de venir a buscar estos 2 días de Dios. Pero hay quienes no les gusta de verdad. Pero invítelos a una fiesta. Invítelos a un matrimonio. No tienen plata, pero allá llevan regalo. Y caro. No tienen que comer, no tienen que ponerse, pero para ese día estrenan y llevan regalo. Porque a la gente le gusta eso. Pero buscar a Dios poco les gusta. Mire cuántos van a una fiesta, a un cumpleaños, a un matrimonio, a un evento. ¿Cuántos van y cuántos cristianos están allá? Pero vaya a ver si van a la iglesia entre semana o el domingo. Porque vuelvo a repetir, hay quienes van a la iglesia solo cuando tienen que ir a predicar, cuando tienen que ir a cantar, cuando tienen que ir a presidir, cuando tienen que ir a dirigir el culto, cuando tienen que ir a hacer algo, ahí sí llegan al templo. De resto, no vuelven, hermano. Yo he visto esa clase de cristianos. Y hoy puedo enseñar sin temor a equivocarme de lo que estoy diciendo. Yo los he visto. Pero aquí tenemos un hombre contento, gozoso, alabando al Señor, porque dice, yo me alegro con los que me convidaron. Yo me siento feliz con los que me dijeron, mañana nos vamos tempranito, y bien temprano para la iglesia. Mañana empieza el ayuno temprano. Mañana empieza el culto y vamos a llegar temprano. Aquí hay un hombre diciendo, yo siento alegría por eso. ¿Cuántos sienten gozo y alegría por congregarse? Aleluya. Vamos a mirar la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, por favor. Yo quiero que veamos lo que pasan, cosas que pasan en el templo. Cosas que suceden en el templo, que los que están fuera del templo, que los que no van al culto,
se pierde en ese día. Lucas capítulo 2, verso 27 al 30. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontraron? Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Entonces dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versos 27 al 30. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Santo es el Señor. Si mira lo que está pasando, ya le voy a decir qué es lo que sucede allí. Esta escena sucede en el templo. Y este hombre, gloria al nombre del Señor, no está en el templo cuando llega José y María con el niño Jesús. Es el niño Jesús a quien llevan José y María al templo. Es después de cumplida la purificación como lo estipulaba la ley. Ahora está entonces ellos haciendo conforme a la ley y llevan a los 8 días al niño al templo. ¿Para qué lo llevan al templo? Para presentarlo a Dios conforme a la costumbre. La costumbre decía, la ley decía que se debía presentar con 2 palominos o 2 tórtolas. Y se debía ofrecer ese sacrificio el día de la presentación del niño, de todo niño varón que abriere matriz. Eso no era con todos tampoco. Era para aquel varón que abriere matriz. O sea, tenía que ser el primogénito, un hombre. Ese sería llamado santo, consagrado a Dios. Por eso la importancia de en el Antiguo Testamento los primogénitos fueran hombres, gloria al Señor, y ellos tenían una bendición muy especial. En este caso, Jesús es el que abre la matriz de María. Es el primogénito. Y ahora van al templo a llevarlo. Yo quiero que usted se imagine, se meta dentro de la escena. Van a llevar a Jesús a presentarlo y no está Simeón. A este hombre se le había profetizado, se le había dicho que no cerraría sus ojos. O sea, no moriría hasta que no viera al Salvador, al ungido. Pero de repente no está en el templo. Pero hay alguien que está de nuestro lado, a nuestro favor siempre, el Espíritu Santo. Y la Biblia dice ahí donde leímos en el versículo 27, y movido por el Espíritu Santo, si quiero léalo conmigo, y movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Quién mueve a este hombre a venir al templo? El Espíritu de Dios. No dice la palabra dónde estaba. Lo que sí dice es que no estaba en el templo. Pero donde estaba este hombre, el Espíritu de Dios lo mueve, lo toca, le despierta, le dice: Simeón, llegó la hora de ir al templo. Y no le dice para qué.
Dice solo que movido. ¿Sabe qué quiero resaltar acá? La sensibilidad de Simeón. Sensible a lo que el Espíritu le movía a hacer. ¿A dónde lo conducía el Espíritu? Al templo. ¿Cuántas personas han tenido el vivo deseo de ir al templo y ese día no han ido al templo? ¿Cuántos les han dado deseos, anhelos en su vida, en su corazón, de ir a la iglesia? Mañana hay culto, voy a ir a la iglesia. Ahora, dentro de un rato empieza el culto y ya que sí y ya que no. Y hasta que se quedan. ¿Usted se imagina si Simeón no hubiese sido sensible al Espíritu Santo? Si Simeón hubiese resistido a esa voz, hubiese resistido al mover del Espíritu que lo motivaba, que lo llevaba al templo, a ir a la iglesia, a ir al templo, Simeón se pierde la bendición, lo que le habían profetizado. Porque a él le habían profetizado eso: no descansarás, no cerrarás tus ojos hasta que no veas al ungido de Jehová. Gloria al Señor. Y lo que yo resalto es que está fuera del templo. Pero ahora el Espíritu lo mueve y él sale corriendo para el templo. Yo no sé si estaba en casa, la Biblia no lo registra. No sé si estaba descansando, si estaba sin bañarse. No sé, la Biblia no dice nada. Pero lo que sí sé es que estuviera donde estuviera, como estuviera, se alistó, se arregló y se vino para el templo. ¿Qué es lo que sucede en el templo? Mire lo que hay en el templo. Aleluya. Verso 29. Bueno, vamos a leer el 27. En la segunda parte del 27 dice: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. Ahí nota quién estaba en el templo. El niño Jesús. El bebé recién nacido. 8 días de nacido. Ya estaba en el templo. Sus padres lo trajeron. Ahora, véase, lo que estaba en el templo era Jesús mismo. Era un bebé. Y ahora el verso 27 dice, el 28 dice: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, mira lo que dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo, o de tu pueblo Israel. ¿Qué está diciendo Simeón ahora? Ahora, Señor, ya me puedes quitar la vida, ahora sí. ¿Sí se da cuenta lo que hay en el templo? Estaba Jesús. El importante no era José y María, era Jesús. Porque José y María, Simeón los podía mirar en cualquier parte. Pero a Jesús, Simeón no lo miraría en cualquier parte. Exactamente ese día se cumplían los 8 días para presentar al niño en el templo. Y ese día entonces es cuando Simeón lo agarra en sus brazos, se lo presenta a Dios y comienza esa oración. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Despídeme en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabe qué había visto Simeón? La salvación. La salvación. A él se le había prometido: verás la salvación, la gloria de tu pueblo Israel y la revelación para los gentiles, salvación para los gentiles. Verás tú al Salvador, tus ojos lo verán, Simeón. Pero no estaba en el templo. Por eso le digo, cuántas cosas se pierden los hermanos por no venir al templo. De cuántas cosas se pierden.
Hay momentos en que hemos tenido unos cultos gloriosos, preciosos, que solamente los que estamos en el culto podemos saber la magnitud de la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo gozoso, lo precioso que sentimos al Señor en nuestra vida, lo precioso que estuvo ese culto. Solamente nosotros lo podemos sentir y expresar. Sabemos lo que sentimos, solamente nosotros. Porque a veces compartírselo a otra persona no es igual. Bueno es estar en el templo experimentándolo. Pero ¿cuántos se quedan, se pierden de la vigilia, se pierden del ayuno, se pierden de la oración, se pierden del venir al templo el domingo, aleluya, a adorar a Dios, a alabar al Señor, o cualquier otro día que haya culto en el templo? ¿Cuántos se pierden de esos servicios y pierden la bendición de Dios? Aquí estaba Simeón fuera del templo y viene por el Espíritu Santo y aprovecha y ora y da gracias a Dios por el niño y dice: Señor, ahora sí despídeme en paz. Has cumplido tu palabra. Has cumplido tu promesa, Señor. Despídeme en paz. Gloria al Señor. Pero yo quiero que vea, por favor, más adelantico en San Lucas capítulo 2, verso 43 al 46. Vea lo que sucede también en este pasaje. El verso 41 dice lo siguiente: iban sus padres, hablando de José y María, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Mira que el niño se les queda. Pero como no lo hallaron, el verso 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Andaron camino de un día. Oiga, hermano, andaron todo un día sin Jesús y no se dieron cuenta de que el Salvador no andaba con ellos, de que Jesús no andaba con ellos. Un día caminando sin Jesús, un día sin saber que Jesús andaba con ellos, un día sin darse cuenta que habían perdido a Jesús. Eso me hace acordar ahora de muchos cristianos, de mucha gente que está en la congregación andando solo, andando sin Cristo. Porque no todo el que anda o el que está en una iglesia anda con Cristo. Hay quienes andan en el evangelio pero sin Cristo. Cristo no está en ellos. Cristo se fue de su vida hace rato. Y algo otro es peor: creen que Cristo entró en su corazón pero nunca ha entrado. Nunca entró en sus vidas. Pero siguen como religiosos, como muchos, caminando hacia adelante porque otros van para allá. Y siguen yendo al templo, a la iglesia, caminando, cargando una Biblia, cantando coros, pero en la realidad es saber que Cristo no está en ellos, que Cristo no está en sus vidas, en sus corazones. Aquí está José y María y la multitud que con ellos iban sin el Salvador. Se les había extraviado el Salvador y no se dieron cuenta. Muchas veces perdemos a Cristo en el camino de la vida y no nos damos cuenta.
Yo conozco casos de gente que se han demoniado después de ser usados por Dios, ser ungidos por el Señor, usados por Dios. Yo los he visto endemoniados después. Y no se dieron cuenta cuándo se endemoniaron. Mucho menos se dieron cuenta cuando el Señor salió de sus corazones, de sus vidas. Por eso uno debe, como cristiano, como iglesia, tener cuidado. Oiga, ¿sí tengo a Cristo en mi corazón? ¿Sí es verdad que Él está en mí? ¿O voy caminando como estos, pensando que tenían a Jesús con ellos? Cuando caminaron un día y se dieron cuenta que no estaba Jesús, hermanos, comenzaron a buscarlo. Dice que entre los familiares, entre los parientes, entre los amigos, entre la compañía que iba con ellos, entre ese montón de gente, y comenzaron a buscarlo. ¿Sabe de qué me habla esto? De que a veces muchos buscan a Jesús en un lugar equivocado. Muchos están buscando a Dios en lugares equivocados. Muchos están buscando a Dios, la supuesta ayuda de Dios, en los brujos, en los hechiceros, en los adivinos, en los encantadores, en los que leen la palma de la mano, en los que leen el cuncho del tinto del café. Muchos están buscando a Dios en lugares equivocados. Pero en el templo donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra como es, a ese lugar no quieren ir. No quieren asistir. Porque no les agrada lo que les enseñan, lo que les predican. Porque hay muchos que les gusta vivir es un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio ligero, un evangelio donde no me exijan, donde no me enseñen tanto de santidad y que hay que dejar el pecado, la maldad, sino que ellos se sienten bien con el pecado. Un evangelio donde no se les predique que es pecado, donde no se les diga que sin santidad nadie verá al Señor. Ese evangelio donde se les predica y se les dice que sin santidad nadie verá al Señor, a esas iglesias no les gusta ir, porque no quieren vivir santidad, porque no quieren vivir la palabra, porque no quieren vivir para el Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Vamos a leer el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde estaba el niño? ¿Cuántos días duraron perdidos de Jesús? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Gloria al nombre del Señor. 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo. ¿Dónde está Jesús? Por eso es que le digo que hay gente que está buscando a Dios equivocadamente. Gloria al Señor. Hay gente que está buscando a Dios en el templo, y debe ser un templo, un lugar donde se enseña la palabra, donde se enseña a caminar hacia arriba, hacia el cielo, hacia la santidad, hacia buscar a Dios. No un templo donde no se enseñe esa palabra, la palabra de santidad, de cruz, de santificación, de pureza, de abandonar el pecado. Es un templo, un lugar donde se enseñe la palabra real y verdadera. Entonces aquí tenemos a unos padres buscando a Jesús perdido, a un Jesús que lo tenían perdido. Jesús no estaba perdido, Jesús sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y estaba en el lugar indicado, en el templo. Y Jesús, cuando ellos lo encuentran, está en el templo. Oiga, el último lugar al que fueron a buscarlo, ¿cuál fue? El templo. Porque si usted lee más atrás, mire, por ejemplo, si usted lee aquí, en el versículo 44, mire dónde lo buscaron. Y pensando que estaba entre la compañía,
anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, familiares y los conocidos. Mire dónde lo buscaron. Parientes, conocidos, amigos, fulano. No, nadie da razón de Jesús. No estaba con ellos. Estaba en el templo. Y hay gente que dice que ¿para qué tanto congregarse? Yo he escuchado eso. Inclusive he escuchado pastores decir que ¿para qué tanto culto? Pero mire a Jesús, ¿dónde se fue? Al templo. Jesús iba a la sinagoga a leer la palabra, a congregarse con ellos. Y Jesús aquí de niño también está en el templo. Y los papás cuando niños, bebés de 8 días de nacido, los llevaron también al templo. Gloria al Señor. Y yo quiero que lea conmigo, por favor. Vamos a mirar otro pasaje en esta mañana. Ezequiel capítulo 43. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Ezequiel. Gloria al Señor. No deje de alabar al Señor en esta mañana mientras encontramos la palabra del Señor en la cita mencionada. Ezequiel 43, versos 2 al 5. Vamos a leer ese pasaje bonito, precioso que hay acá. Y con esto terminamos en esta mañana. Ezequiel 43, verso 2 al 5. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venías del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Gloria al Señor. Aquí encontramos, hermano, una visión que tiene el profeta Ezequiel. Y en esta visión, el profeta dice que vio la gloria de Dios, que venía del oriente. Y esa gloria de Dios estaba acompañada de un sonido que era como el sonido, como el estruendo de muchas aguas. O sea, era un sonido de aguas vivas, ¿verdad? De unas aguas que se movían. Y dice que la gloria de Dios estaba acompañada de ese sonido que era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová, aquí quiero que lleguemos, que veamos, que nos detengamos un momento. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Escucha bien. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. ¿Dónde está la gloria del Señor? La gloria de Dios viene, no está en el templo, no está en la casa, pero viene. Y la gloria de Jehová entró, el versículo 4, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Mire que la gloria no se queda afuera. Dios quiere que su gloria esté adentro, en el templo. La gloria de Dios no está afuera. Por eso Dios siempre quiso tener al pueblo congregado.
reunido. Dios siempre quiso que en Israel haya un templo para que el pueblo se congregue y Él allí glorificarse. Es más, usted recordará, si ha leído la palabra, ese pasaje cuando Salomón construyó el templo. Y cuando Salomón lo edificó, lo dedicó, dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Jehová estaba sobre ellos y no se podía hacer nada porque la gloria era tan grande que ahí estaban en el templo, pero no se podía hacer nada porque la gloria de Dios no dejaba, porque la gloria de Dios estaba ahí. Y eso duró días. Y eso fue largo, fue un periodo largo de tiempo donde la gloria de Dios estaba allí moviéndose. No dejaba ministrar a los sacerdotes, no dejaba hacer nada porque estaba la gloria de Jehová. La gloria de Jehová estaba en el templo. Y Ezequiel está diciendo aquí ahora, yo veo la gloria de Jehová que viene. La vi que venía y su gloria estaba acompañada de un gran estruendo, de un sonido como de muchas aguas, aleluya. Y esa gloria iluminaba toda la tierra. Pero hay algo que sucede. La gloria no se queda afuera. Él la ve venir, pero la gloria se mete a la casa. La gloria se mete al templo. Por eso yo le digo, ¿cuántas veces Dios envía de su gloria, de su poder? En los cultos, en los servicios, pasan cosas preciosas, maravillosas. Y los hermanos que se quedan en casa, los que se quedan viendo la televisión, los que se quedan haciendo una y otra cosa, ¿cuántas bendiciones pierden? ¿Cuántas bendiciones se pierden? Porque Dios envía la bendición, su gloria, su presencia aquí donde estamos reunidos, donde estamos acá buscando al Señor. Ahí Dios derrama de su gloria, de su poder, de su presencia. Ahí Dios se glorifica. Pero los que se están afuera, hermano, ¿cuántos se pierden de esa bendición? ¿Verdad? ¿Cuántos pierden esa bendición? Porque no entran. Y dice el verso 4 y 5. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó. Mire lo que hace el Espíritu. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó. Otro que estaba afuera era el profeta Ezequiel. Ahí se encontraba él fuera y el Espíritu lo toma y lo mete a la casa. Porque es que la gloria de Dios es para contemplarla. Uno tiene que estar donde está la gloria de Dios. Uno tiene que estar donde se derrama la gloria de Dios. Uno tiene que estar donde cae el fuego de Dios. Uno tiene que estar ahí para mirarlo, para observarlo, para contemplarlo, para llenarse de ese fuego, de esa gloria. Ahí tiene que estar la iglesia, el cristiano, el creyente. Donde está el fuego de Dios, donde está la gloria de Dios, ahí tenemos que estar. No es allá afuera, es acá adentro. Aleluya. Hay un coro precioso que cantamos en el altar de Dios. El fuego está cayendo, aleluya. Gloria al Señor. Es adentro, en la casa, donde la gloria llevaba un destino final, allá en la casa. Y Ezequiel, como no está adentro, el Espíritu lo agarra, lo toma y lo lleva. Simeón, Jesús ya estaba en el templo, la salvación ya estaba en el templo. Su promesa, lo que se le había prometido, ya estaba en el templo y Simeón no estaba. El Espíritu lo mueve, le dice a Simeón, alístate que nos vamos. Y se fue Simeón para el templo y alzó al niño y dijo, gracias Señor, ahora sí puedes quitarme la vida, ahora sí puedes cerrar mis ojos, porque ahora mis ojos han visto lo que usted le ha prometido. Ahora sí, mi Señor, puedes quitarme la vida. Pero si Simeón no viene, si Simeón se hace el duro y no viene al templo, por eso yo le digo en esta mañana, de cuántas cosas los hermanos se pierden por no venir al templo. De cuántas cosas se pierde la iglesia. Gloria al Señor. Y quiero concluir con este pasaje. En el Salmo 73 hay un caso maravilloso.
El Salmo 73 dice que hay un hombre llamado Asad. Y Asad tiene problemas en su vida como seguidor del Señor, como temeroso de Dios. Tiene problemas porque comienza a ver la riqueza de los impíos y comienza a sentir envidia de que ellos son prosperados y bendecidos. Él como cristiano no. Tanto que llegó al punto de decir: Señor, he lavado mis manos en inocencia. Mis manos son santas, las he lavado en inocencia y he perdido el tiempo. En cambio ellos, vea, hacen lo malo. Se les salen los ojos de lo gordo. Prosperan, son bendecidos. Pero dice la palabra en el Salmo 73. Dice que hasta que entrando en el santuario comprendí el final de ellos. ¿Lo tiene ahí? Salmo 73. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 73. Gloria a Dios. Mire cómo expresa el salmista. Dice que ahora entendió, ahora comprendió. Gloria al Señor. El final. Pero ¿cuándo comprende? Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde es que comprende el fin de los impíos que prosperan? ¿Dónde es que comprende que era mejor tener sus manos lavadas en inocencia? ¿Dónde es que él comprende? En el santuario, en el templo. Por eso es que no me canso de ratificar y de decir en esta mañana, de decirles de cuántas cosas nos perdemos nosotros al no ir al templo. Mira, este estaba que se descarriaba. Y si quiere, léalo por acá en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí ve? Casi se resbala, casi se cae. ¿Sabe qué? Le faltó un poquitico más. Donde ese día no vaya al templo, no diría casi, hubiera dicho me resbalé. Pero ese día entró en el santuario y dice él, hasta que entrando, porque era que no entraba. Era que no entraba. Era que no entraba. Y hay gente que quiere que Dios la bendiga, pero no entra al santuario. Hay gente que quiere que Dios la bendiga, que Dios pelee por ellos, pero no buscan al Señor. Pero no vienen al templo. Hay gente que quiere comprender por qué los impíos prosperan y los cristianos no. Esa pregunta ronda en muchos cristianos. Y en este también rondaba esa pregunta, pero él la solucionó fácil. Dijo, cuando entré al santuario, cuando entré al templo, fue que pude comprender. O sea, no había comprendido y se estaba resbalando porque no entraba hacía días al santuario. Era prestándole atención al vecino, prestándole atención a la vecina, prestándole atención al rico, al que prospera. Y para más, eran pecadores, impíos. Y los veía que prosperaban. Por estarle prestando atención a eso, es que se resbala. O sea, a mí me dice el texto que tenía días que no iba al santuario. Se la pasaba era mirando, mira fulano cómo prospera, mira que él cómo prospera, mira que él es pecador, mira que le quita la mujer a la otra, mira que él toma vino, mira que él se emborracha, mira esto, mira aquello. Y no iba al templo. Y estando en esa condición es cuando entra y el enemigo se aprovecha y le coloca esa duda. Y entonces es cuando él llega a decir, pensé que había lavado mis manos en inocencia. Era en vano lavarlas en inocencia. Porque como no entran al santuario, como no van al templo, como no van a la iglesia, vuelvo a repetir, hay quienes van a la iglesia es porque necesitan, hay oración porque estoy enfermo, oración por esto, oración por aquello.
pero no entran a contemplar. ¿Sabe qué? ¿A qué entraba el salmista? El salmista David entraba a varias cosas. Entre ellas entraba con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas. Y en segundo lugar, el salmista dijo en cierta ocasión: entro y contemplo la hermosura de tu santidad. A contemplar al Señor, a mirarlo, lo bueno, lo lindo, lo hermoso, lo poderoso, lo bueno que había sido él, Dios con él. A contemplar tu santidad, a inquirir en su santo templo. Yo entro a inquirir tu santidad, a mirar la grandeza de mi Señor. Pero este señor, Asaf, este otro salmista, tenía días que no iba al templo. Por eso casi se resbala. Y ahora, entonces, él lo describe y dice: hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, ese día Dios trató con él. Ese día Dios le habló. Ese día Dios le habló. Ese día Dios lo redargulló. Ese día Dios lo exhortó. Ese día Dios le abrió los ojos. Y le dijo: ¿qué hace usted mirando para allá? ¿Quiere saber cuál es el final de ellos? Y le mostró. Vea, ese es el fin de ellos. Por eso prosperan. Por eso son así. Y no me son fieles. ¿Quiere usted terminar como ellos? Dijo: no. Mejor te sigo a ti, mi Señor. Por eso es bueno, hermano, venir al templo. No deje de venir a la iglesia. De venir al templo, a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Siempre en el templo Dios hará algo en nuestras vidas. Dios hará alguna cosa. Aunque usted no la note, Dios estará trabajando en nosotros. En este hombre Dios trabajó cuando entró al templo. Y recuerda algo: los otros dos pasajes que leímos fueron movidos por el Espíritu a ir al templo. Este señor no. Le tocó solito. Solo fue al templo. En otras palabras, pudiéramos decir aquí, colocar nuestra mente a volar, ¿no? Nuestra imaginación. No está escrito, por tanto no es real, pero pudiera uno colocar la mente a volar y a decir esto: que Asaf habría ido de pronto ese día a despedirse del Señor y decirle: Señor, vengo a botar la toalla. Pero qué bonito que ese día que va a botar la toalla, ese día que va a decirle: Señor, no quiero seguir más. Señor, es que mira lo que pasa con los impíos y yo los veo prosperados. Señor, boto la toalla hoy. Ese día que le iba a decir eso al Señor, ese día Dios trató con él. Y Dios le abre el entendimiento. Dios le habla a su corazón y le dice, y le muestra la verdad. Y le dice: ¿eso quieres tú para su vida? ¿Quieres terminar como ellos? Yo quiero que lea conmigo el verso 22 en adelante. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, mas me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí lo mira hablando ahora diferente? Después de que estuvo en el templo, ahora sale hablando diferente. Ahora sale diciendo y expresándose de una forma diferente. Pero llegó a decir: era torpe como una bestia. Gloria al nombre del Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana, Dios mío, te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, oh Dios de la gloria, te exaltamos, mi Dios amado. Señor, en tu presencia estamos aquí ahora, Maestro. Señor, te adoramos, oh Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos concedes estar en tu presencia. Gracias porque nos concedes estar hoy, Señor, escuchando, recibiendo tu palabra.
Yo sé que tú nos has hablado, Señor. Yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Sé, Señor, que también has hablado a aquellos que están viéndonos, Señor. Señor, a través de las redes sociales. Señor, gracias, Padre precioso. Gracias te doy, Dios de los cielos. Gracias te doy, Dios mío, en esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor, a través de esta palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por redarguirnos, Dios del cielo. Gracias por hacernos entender que debemos estar en el templo, que debemos congregarnos, que debemos venir a tu casa, que debemos venir a la iglesia, que debemos venir, Señor, a buscarte, a adorarte, Dios del cielo. Y que no debemos colocar nuestra mirada en los hombres, Señor, en los impíos, en los pecadores, Señor del cielo, sino que debemos colocar nuestra mirada en ti, Dios de la gloria. Gracias te doy, Padre precioso, en esta hora. Gracias te doy, Dios de los cielos, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, que estás en gloria. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Dios grande, Dios soberano, aleluya.